Hola, ¿qué tal? Les saluda el profe de Biología Bernie López. Hoy le hablaré de la etapa de la respiración celular llamada cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Para comprender mejor este proceso, se le recomienda ver los videos de las etapas anteriores, que son la glucólisis, la formación de la acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs. Vamos a ver la cadena respiratoria que se llevará a cabo en la mitocondria y en condiciones aeróbicas, específicamente en la membrana interna mitocondrial o las crestas mitocondriales, como también se le conoce. Pero antes recuerda que en las etapas anteriores la célula solo ha ganado 4 moléculas de ATP a partir de la molécula original de la glucosa. Sin embargo, ha capturado muchos electrones energéticos en la formación de 2 moléculas portadoras, el NAD y el FADH2. Recuerda que el proceso de respiración celular es un proceso donde se implica la formación de energía a partir de moléculas de ATP. Sin embargo, hasta este momento, en las 3 etapas que hemos visto anteriormente, solo se han formado 4 moléculas de ATP. Estas moléculas no son suficientes para que la célula pueda obtener toda la energía necesaria para poder trabajar. Sin embargo, a partir de los procesos anteriores se han formado una serie de moléculas como son los NAD y los FAD, que son moléculas transportadoras de electrones de alta energía. Cada una de ellas había recogido 2 de estos electrones. Sin embargo, estas moléculas se formaron en la matriz mitocondrial, que es esta parte que está aquí. En la parte de abajo vamos a reconocer lo que es la cresta mitocondrial y aquí tenemos la membrana externa mitocondrial. En medio de los 2 espacios de la membrana de la cresta mitocondrial y la membrana externa vamos a encontrar un espacio que vamos a llamar el espacio intermembranal. Aquí lo que va a pasar es que las moléculas de NAD van a depositar sus 2 electrones y esos 2 electrones cargados energéticamente van a hacer este recorrido. Conforme van haciendo este recorrido, se van desplazando iones de hidrógeno de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Cuando hay un salto de este par de electrones a un componente nuevo, como es este, se vuelven a pasar otro par de iones de hidrógeno. Y cuando saltamos al último, sucede lo mismo. Al final, una molécula de NAD tiene la capacidad de transportar alrededor de 6 iones de hidrógeno. Las moléculas de FAD depositan sus electrones también, pero en el segundo componente de la cadena transportadora, de tal manera que van a hacer este recorrido y van a dejar sus 2 electrones aquí. También estos 2 componentes van a aportar 2 iones de hidrógeno cada uno, de tal manera que las moléculas de FAD solo tienen la posibilidad de producir 4 iones de hidrógeno. Ahora, hay un punto muy importante. Estos 2 electrones que quedaron aquí están ya agotados energéticamente hablando. Y si se quedan ahí, tienen que ser removidos para que puedan este proceso continuarse. En ese momento entra una molécula de oxígeno y se los lleva y se combina con 2 iones de hidrógeno para formar una molécula de agua. Lo que tenemos en este momento es una diferencia de concentraciones de iones de hidrógeno. En esta parte, que es la matriz mitocondrial, vamos a encontrar pocos iones de hidrógeno, mientras que en el espacio intermembranal vamos a encontrar mayor concentración de ellos. Esto lo que va a originar es una gradiente de concentración, que va a hacer que se acumule energía potencial de este lado. Esa energía potencial va a ser aprovechada para que una molécula muy especial, en este caso una enzima que tenemos en este lado, que es la enzima sintetizadora de ATPs, permite el paso de estos iones de hidrógeno que tienen una energía acumulada hacia el espacio intermembranal. Entonces ellos van a recorrer este camino, van a hacer este camino y en el momento que van haciendo ese camino van soltando su energía y en ese momento entra una molécula de ADP, el adenosín difosfato, para producir una molécula de ATP. Es decir, aquí lo que vamos a ver es que por cada par de iones hidrógeno que pasan por la molécula sintetizadora de ATPs, se produce una molécula de ATP. Entonces recordemos algo. Recordemos que los NAD producían 6 iones de hidrógeno. Entonces, al pasar en pares,
lo que vamos a obtener es que por cada NAD se van a producir 3 ATPs. Recordemos también que los FAT, tenemos aquí, solo tenían capacidad para producir 4 iones de hidrógeno. Y como pasan en pares por aquí, el FAT nada más tiene la posibilidad de producir 2 ATP. Para entender qué es una gradiente de concentración, vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos representados un tanque de captación de agua y aquí abajo vamos a suponer que esto es una bomba para llevar el agua hacia arriba. Esa bomba necesita de una fuente de energía. Esa fuente de energía puede ser el mismo combustible que se usa para hacerla funcionar, o si es una bomba eléctrica, la electricidad misma. Eso lo que va a hacer es que va a llevar el agua en este recorrido y aquí se va a ir almacenando. Esa agua va a alcanzar cierto nivel y además está a un poco más altura de la toma y va a adquirir lo que se llama energía potencial. Cuando esa energía se libera, se transforma en energía cinética, es decir, cuando soltamos esta agua y adquiere velocidad por la fuerza de gravedad. Esa energía tiene la particularidad de que la podemos transformar en otras fuentes de energía diferentes. Podemos meter una turbina y generar energía eléctrica y así es como realmente funcionan las gradientes de concentración, como en el caso de los electrones aportados por las moléculas de NAD. Ellos aportaron la energía que hizo pasar los iones hidrógenos de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. En este caso, los electrones representan la bomba de agua que proporcionó la energía para que esos iones se fueran acumulando en el espacio intermembranal. Luego, esos iones fueron acumulando energía por la gradiente de concentración que se formó ahí, y esa energía es la energía potencial, que se liberó cuando ellos fueron pasando a través de la molécula sintetizadora de ATP que vimos en el esquema anterior. Una vez entendido el proceso de cómo se producen las moléculas de ATP a partir de los NAD y los FAT que llegaron a la cadena respiratoria, podemos resumir toda la información en este cuadro. Vamos a recordar lo siguiente: en el proceso de glucólisis encontrábamos la formación de 2 ATP directamente. En la formación de acetilcoenzima A no se produce ninguno, mientras que en el ciclo de Krebs vamos a encontrar 2. Si vamos al recuento de los NAD producidos, en la glucólisis se obtenían 2. Y en la formación de acetilcoenzima A encontrábamos otros 2. En el ciclo de Krebs, por el contrario, vamos a encontrar 6. Y en las etapas de producción de FAT, el único que participó fue el ciclo de Krebs aportándonos 2 moléculas. Ahora sí, ya con esas 3 columnas llenas, podemos ver cómo participan estos procesos en la formación del ATP cuando llegan a la cadena respiratoria. Entonces aquí hay que recordar algo muy importante, que por cada molécula de NAD se producían 3 moléculas de ATP cuando entraban a la cadena respiratoria. Entonces en la glucólisis tenemos 2, y si cada una de ellas produce 3 ATPs, entonces lo multiplicamos por 3, esos 2, y vamos a obtener 6 moléculas de ATP producidos por la glucólisis en la cadena respiratoria. Igualmente va a pasar con los 2 de la formación de la acetilcoenzima A, y entonces vamos a poner un 6 ahí también. En el caso del ciclo de Krebs vamos a encontrar 6 NAD, y cada uno de ellos va a producir 3 moléculas de ATP, teniendo al final 18 ATPs producto de esos 6. Recordemos también que el ciclo de Krebs es el único proceso que produce FAT y produce 2. Entonces vamos a multiplicar esos 2 que están ahí por 2 más, y esto nos va a dar 4 ATPs. Entonces, a partir del ciclo de Krebs se tienen 22 moléculas de ATP, productos de los FAT y los NAD que llegaron a la cadena respiratoria. Ahora, si vamos a totalizar todo el proceso, vamos a hacer un recuento de la columna de los ATPs, incluyendo esta columna que está aquí y esta, para sumar todos los ATP totales. En la glucólisis se producen 2 ATPs directos, más 6 que fueron indirectos producidos por la cadena, vamos a obtener 8 ATPs. En el caso de la formación de la acetilcoenzima A, solo tenemos 6, que son indirectos porque se produjeron en la cadena respiratoria. Y en el ciclo de Krebs vamos a encontrarnos 2 que fueron de producción directa,
más 22 que fueron indirectos producidos en la cadena respiratoria, que al final nos van a totalizar 24. Ahora, si totalizamos toda esta columna, vamos a obtener 38 moléculas de ATP totales. Quiere decir que una molécula de glucosa que ha sido respirada completamente, se le pueden obtener 38 moléculas de ATP. Pero eso no quiere decir que este sea el caso para todas las células. Hay células donde solo se producen 36 ATPs. Eso depende del tipo de célula y el lugar y la función que cumple esta célula dentro de nuestro cuerpo. También es importante rescatar que en la glucólisis se habían gastado 2 moléculas de ATP. Si sumamos esas 2 moléculas que se gastaron y se las sumamos a las 38, vamos a obtener un total de 40. Esta es la ganancia bruta que se obtiene al respirar completamente una molécula de glucosa. Espero que esta información le haya sido útil para ampliar sus conocimientos sobre los procesos respiratorios. Si quiere más información, acceda al portal del MEP en la sección de Educatico. Hasta pronto.